Para iniciar con este proyecto voy a hacer primero los engranes. Para ello selecciono un cilindro, ajusto sus lados al máximo. Selecciono ahora un triángulo que le voy a dar dimensiones de 4 de ancho, 8 de profundidad y una altura de 5. Con un cuadrado hueco lo voy a elevar 4 milímetros, lo coloco sobre la figura verde, agrupo. Giro la vista y giro la figura 45 grados. Con tecla D ajusto el plano, copio y muevo. Aplico función espejo, giro la figura. Con un cilindro voy a hacer un eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 de ancho y le voy a poner un diámetro de 26.73. Selecciono el eje junto con una figura verde, centro y alineo en el eje superior. Agrupo las dos. Selecciono ahora la otra, centro y alineo en el eje inferior. Desagrupo la primera figura y borro el eje auxiliar. Copio las dos figuras verdes, cambio el ángulo a 30, acepto con el ratón o enter, voy directo a copiar hasta completar el círculo. Selecciono todo, agrupo. Ahora con un cono ajusto sus lados al máximo y le voy a dar un diámetro de 26 y una altura de 15. Selecciono junto con la figura verde, centro y agrupo. Con un cuadrado hueco ajusto sus dimensiones a 30 de largo y ancho. Copio. Al primero le voy a cambiar la altura a 1.3 milímetros. Lo selecciono junto con la figura verde, la centro, agrupo. Presiono tecla D para ajustar al plano. El otro cuadrado hueco lo voy a elevar 5 milímetros. Selecciono junto con la figura verde, centro y agrupo. Voy a hacer el espacio en donde va a entrar el eje. Con un hexágono le voy a dar dimensiones de 5.4 y 6.3. Copio esta figura dos veces. Una la cambio a transparente, selecciono junto con el engrane, centro, agrupo. Con otro hexágono voy a hacer en donde va a ir conectado el motorreductor. Le voy a poner 35 milímetros de altura. Selecciono ahora un cilindro, le cambio la altura a 26.2 y un diámetro de 8. Centro las dos, agrupo. A un nuevo cilindro le voy a dar 22 de altura y un diámetro de 12. La selecciono junto con la figura anterior, la centro, agrupo. Le cambio el color amarillo. Voy a hacer ahora la forma del eje del motorreductor en donde va a ir conectado. Selecciono un cilindro, le voy a dar 4.1 milímetros de diámetro, 10 de altura, la giro 90 grados, la acuesto, presiono tecla D, ajusto al plano. Con un cuadrado hueco lo voy a elevar 3.6, lo coloco sobre la pieza naranja, agrupo. En el diámetro y en la altura le puse 0.1 milímetros más de lo que tiene el eje del motorreductor, que es 4 por 3.5. Selecciono las dos piezas, las centro, agrupo. Tengo el eje en donde va a ir conectado el motorreductor.
Voy a hacer ahora la pieza que va a ir conectado al engrane superior, en donde va a tener el movimiento de giro. Con un cilindro le doy 8 milímetros de diámetro y una altura de 10.1. Con otro cilindro le voy a dar 8 milímetros de altura y un diámetro de 12. Selecciono estos dos últimos cilindros, los centro y ajusto en el eje superior. Agrupo. Con función espejo, giro. Copio el hexágono, cambio transparente, junto con la figura naranja, centro, agrupo. Copio un cilindro que le voy a dar 2 milímetros de altura, 8 de diámetro. Junto con el hexágono lo centro y a este último le voy a cambiar la altura a 15. Agrupo. Por último, con un cilindro voy a hacer un hueco para un tornillo de 1/8. Le voy a dar dimensiones de 3.3 milímetros de diámetro. Lo cambio a transparente, junto con la figura azul la centro, agrupo. Copio las figuras, 2 amarillas, 3 engranes. Voy a hacer su estructura, en donde van a ir montados. Selecciono un cilindro, ajusto sus lados al máximo, le doy 10 de altura, 8.1 milímetros de diámetro, lo centro junto con el engrane, agrupo. Copio este engrane y lo giro 15 grados. Cambio la perspectiva, le cambio el color azul y lo voy a girar 90 grados, lo voy a levantar. Con tecla D lo ajusto al plano. Ahora selecciono los dos, los centro y alineo en el eje derecho. Lo voy a desplazar 1 milímetro hacia la derecha y 1 milímetro hacia arriba. Copio el engrane azul, con función espejo lo giro, cambio el color amarillo y ahora el verde y el azul los agrupo. Selecciono todos, los alineo y ajusto en el eje izquierdo. Muevo 1 milímetro hacia la izquierda el engrane amarillo. Selecciono todo, agrupo. Veo cuánto mide. El ancho tiene 28.73. Cambio la perspectiva, giro 90 grados. Con un cuadrado hueco le voy a dar 0.1 de cada lado, es decir, 28.93 de ancho, de largo le voy a dar 40 y la altura va a tener 30. Va a tener 2 milímetros de cada lado, es decir 32.93, lo ajusto a 33, el largo lo dejo en 30 y la altura en 30 también. Selecciono los dos cubos, centro, giro la pieza, alineo en el eje derecho y muevo 2 milímetros hacia la izquierda. Voy a cambiar la escala a 0.1. Agrupo estos dos. El resultado lo selecciono junto con los engranes. Los centro en la altura también, giro la perspectiva, alineo en el eje derecho,
Voy a cambiar la pieza roja transparente para que se vea. Desplazo los engranes punto 1 hacia la izquierda, cambio la escala a 1 milímetro y desplazo 2 milímetros más hacia la izquierda. Veo cómo quedó la pieza, en ningún lado toca. Cambio ahora sí a rojo la pieza exterior y agrupo todo. La pieza de abajo va a tener punto 1 de separación entre ellas, más 2 milímetros para cada lado. Por eso va a medir 37.2 de ancho, 40 de largo y una altura de 30. Con un cuadrado hueco le voy a dar 33.2, es decir, punto 1 de cada lado, el largo de 40 y la altura de 30. Selecciono la pieza roja y la transparente, centro, desplazo 2 milímetros hacia la derecha, agrupo. Selecciono todo, centro y alineo en el eje superior. Cambio la perspectiva y también cambio la escala a 5 milímetros y voy a desplazar 10 milímetros la pieza roja hacia la izquierda. Cambio transparente la pieza roja para ver cómo queda. Regreso la pieza a color rojo. Desagrupo la pieza amarilla y desagrupo los engranes hasta encontrar el cilindro naranja en cada una de ellas. Borro los engranes y solo dejo el cilindro naranja. Cambio el color a la pieza que sería la inferior, amarillo, para visualizar que todas son independientes. Al cilindro naranja que quedaría en la parte superior lo cambio transparente, selecciono junto con la roja, agrupo. Ahora a otro de los cilindros le cambio el largo a 50, lo muevo para que atraviese la pieza roja, cambio transparente y solo selecciono la roja y la transparente, agrupo. Al cilindro restante le cambio el largo también a 50, lo muevo para que atraviese la pieza amarilla, cambio el cilindro a transparente, selecciono nada más junto con la amarilla, agrupo. Como se ve, quedaron independientes. Solo falta hacerle el hueco para un tornillo de 1/8. Con un cilindro le doy 3.3 milímetros de diámetro, lo giro 90 grados, lo acuesto, selecciono la amarilla y el cilindro, centro, ajusto en la altura, lo muevo hasta que atraviese la pieza amarilla, selecciono las dos, agrupo. Imprimo las piezas por separado, ensamblo y así funciona.